Hola traders, en esta clase vamos a entrar ya a un tema muy básico como muchos lo conocen, pero eso no significa que sea no importante. Es un tema muy importante que los vas a usar no solo dentro del mercado de opciones binarias, sino de cualquier mercado financiero en el que te estés preparando. Vamos a ver soportes y resistencias aplicado a opciones binarias. Para empezar, tenemos que empezar entendiendo qué es una resistencia, y una resistencia nada más es el punto o la zona o el precio a donde el precio llega y es empujado hacia abajo. Es decir, tenemos una vela, tenemos una zona en este punto, el precio llega y automáticamente es empujado hacia abajo. Eso significa una resistencia, el punto más alto donde el precio ha llegado y es empujado hacia el lado contrario. Lo podemos ver acá. Por ejemplo, en la gráfica vamos a poder identificar, ya hemos estudiado dirección del precio. Ustedes pueden ver que el precio sube, retrocede, sube y retrocede. El punto más alto vendrían a ser todos estos puntos y vemos cómo el precio al llegar es empujado hacia el lado contrario, teniendo así nuestras resistencias. En el caso de los soportes es la misma teoría, pero hacia abajo. Es el punto más bajo donde el precio llega y es empujado hacia el lado contrario. De esa manera nosotros en el gráfico vamos a poder identificar los movimientos. El precio baja, llega a un nivel, se empuja hacia arriba y nuevamente vuelve a bajar y nuevamente es empujado hacia arriba. Es decir, los puntos en donde el precio ha reaccionado de manera contraria. Obviamente esto es en nivel macro del precio, pero si nosotros estudiamos a niveles micros, también vamos a encontrar micro resistencias y micro soportes, que es nuestro énfasis de estudio. Por ejemplo, vemos que esta vela llega hasta acá y que automáticamente se crea un micro soporte haciendo que el precio se empuje hacia arriba. Vemos que el precio nuevamente baja y el precio otra vez reacciona hacia arriba, haciendo que el precio reaccione al lado contrario. Y si ustedes pueden visualizar, la siguiente vela también llega acá y el precio también es rechazado de la misma forma. Todo lo que funciona en macro funciona en micro, y es este tipo de movimientos el que a nosotros nos interesa: el movimiento micro del precio, el micro soporte, el micro resistencia. Si tú estás empezando y no quieres confundirte tanto, te recomiendo hacerlo a nivel macro, tal como lo hemos hecho al inicio. Pero si ya tienes un poquito más de experiencia y quieres mejorar tu efectividad, tu probabilidad de éxito, esto es importante. Cada inicio y cada final de la vela marcan niveles. Recuerden nuestra clase de lectura de velas, donde habíamos hablado de que una vela se compone de 4 partes. Esto significa que tenemos, si en esta vela nosotros tuviéramos una mecha superior, toda esta mecha nos está indicando una área de ventas, porque el precio intentó subir y fue empujado, indicándome que la fuerza vendedora es mayor. Si tuviéramos una mecha inferior, pues nos estaría indicando que esto es una área de compras. El precio intentó bajar y al mismo tiempo fue empujado por los compradores. Por lo tanto, teniendo ese contexto nuevamente, vamos a entender que si tenemos velas en un nivel y vemos mucha reacción como en esta área, entendemos que esto es un soporte y que aquí hay presencia de compradores donde el precio está empujando hacia arriba. Como acá, cada vez que el precio llega, es empujado hacia arriba, llega y es empujado hacia arriba. Es decir, que tenemos mucha mayor coincidencia en estos niveles. Y cuando nosotros tenemos mayor coincidencia es donde nosotros encontramos resistencias fuertes. Una sola llegada del precio, como acá, cuando el precio ha llegado una sola vez aquí, solo es un soporte o solo es una zona que tenemos que esperar a ver cómo reacciona el precio en una próxima llegada a la misma zona. Pero cuando nosotros ya tenemos zonas un poco más marcadas, podemos identificar resistencias fuertes. Esto significa que el precio ha llegado a la misma área más de 2 veces. La primera vez que el precio llega a una resistencia o una zona es una resistencia débil. La segunda vez que el precio llega es una llegada de confirmación, y una tercera vez es donde nosotros operamos. Así como en nivel macro, también funciona en micro. Por ejemplo, en este mismo gráfico podemos identificar
que aquí tenemos, en este caso tenemos un soporte donde el precio ha llegado una vez y reacciona, llega dos veces y reacciona, llega tres veces y reacciona, incluso llega una cuarta vez y reaccionó en la misma área. ¿Cuándo es recomendable? Es recomendable operar de una tercera hasta una cuarta vez. Una quinta ya es muy peligroso porque las zonas también pueden romper, es decir, que podemos salir en operaciones negativas. Esto lo veremos un poquito más adelante, pero ya quedan con el contexto. Aquí, por ejemplo, en resistencias fuertes también podemos visualizar que acá en esta área de acá tenemos una micro resistencia. ¿Por qué? El precio llega y reacciona hacia abajo, llega y reacciona hacia abajo. Incluso acá tenemos ya una resistencia fuerte. ¿Esto qué nos indica? Que si el precio llegara a esta área, hay una mayor probabilidad de que el precio vuelva a empujar hacia abajo. Para eso nos sirven las resistencias y los soportes, para poder visualizar las zonas de reacción y esperar nuestras entradas en estas áreas. Dentro de los soportes tenemos pues la misma dinámica. El soporte llega a una zona, cuando llega nuevamente se convierte así en un soporte fuerte. De esta manera esperamos una tercera llegada y aquí operamos hasta una cuarta llegada. Como les había dicho, una quinta o una sexta vez podría llegar el precio, pero ya lo hace un poco más peligroso. En niveles micro podemos identificar microsoportes también, microsoportes dinámicos también, que vendrían a ser como nuestras líneas de tendencia. Por ejemplo, podríamos tener un soporte dinámico, significa con dirección, donde el precio llega y es empujado, llega y es empujado, llega y es empujado. Esto lo profundizaremos un poquito más en el tema de chartismo, porque esto ya lo veremos allá, pero de igual manera, para que lo puedan visualizar y que no se limiten solo a buscar zonas horizontales, también tenemos zonas dinámicas. ¿Ok? Por acá también tenemos, una vez que nosotros identificamos soportes fuertes, resistencias fuertes, podemos llegar también a aprender lo que es un key level o una zona de reacción fuerte. ¿Qué es un key level? Yo lo conozco básicamente como un cambio de polaridad, es decir, una zona de compradores donde el precio reaccionó, luego de que la zona de compradores es rota por los vendedores, se convertiría en una zona de ventas. Quiere decir un cambio de polaridad. Si lo quieren ver de manera más sencilla, que primero estuvo positivo y luego está negativo. Este cambio de polaridad en una zona hace que esta zona sea mucho más efectiva o que reaccione con mucho más probabilidad de éxito. Acá tengo un ejemplo y ustedes lo pueden visualizar. El precio llega a esta área siendo una resistencia, nuevamente llega siendo una resistencia y nuevamente llega siendo una resistencia. Aquí hubiéramos podido operar solo con resistencias, pero si extendemos toda la zona más adelante, podemos visualizar que el precio nuevamente se va a detener en estas áreas, pero ya no como resistencias, sino como soportes. Y esta reacción, este cambio de polaridad que nos da acá, nos hace entender que las zonas son mucho más fuertes. Ahora bien, las zonas no son estáticas, sobre todo en opciones binarias. En opciones binarias no hace falta retroceder tanto el tiempo, ni irte a 1 hora, ni a 2 horas a analizar las zonas. Las zonas en opciones binarias las puedes analizar en ese momento en la gráfica, lo que dé tu pantalla. Por una sola razón, operamos vela a vela. Si tú quieres operar Forex, lo puedes analizar a mayor temporalidad. En opciones binarias no es necesario, ya que en la misma zona, si es que esta zona en una temporalidad mayor funciona, en temporalidad menor también va a funcionar y el precio te lo va a mostrar. Como acá tenemos este cambio de polaridad, acá nos da mayor seguridad para operar. Otro punto importante dentro de los soportes y resistencias es que las zonas no son estáticas. Es decir, que si ahorita tenemos una zona donde el precio reacciona aquí y más adelante el precio se detiene, pero no se detiene justo en la zona, sino que se detiene un poquito más arriba, nosotros podemos modificar nuestra zona entendiendo así que el precio se está deteniendo por alguna razón y me está dando un parámetro.
Nuevamente, cuando llega, yo puedo operar porque ya tengo una zona importante. Las zonas se pueden modificar, se pueden mover, incluso se pueden invalidar. Es decir, que si un soporte ya ha tocado más de 4 o 5 veces y lo llegara a romper, cuando se invalida una zona se invalida cuando el precio ya hay mucho rompimiento en la mitad. Es decir, tenemos una zona aquí y el precio rompe aquí, rompe acá, rompe aquí, rompe acá, y en medio de la zona que nosotros tenemos trazadas vamos a encontrar muchas velas por la mitad. Ahí entendemos que la zona ya dejó de ser efectiva y buscamos una nueva zona. Entre más limpio esté su gráfico y un mercado moderado lo puedan elegir, más sencillo se va a hacer visualizar el tema de las zonas de soporte, las zonas de resistencia o los key level. De esta manera vamos a aumentar igualmente la probabilidad de éxito en nuestras operaciones. Esto es uno de los puntos a considerar para una operativa. No significa que con esto no puedan ya empezar a practicar. Debemos aumentar y seguir estudiando y tener más conocimiento para aumentar nuestra probabilidad de éxito. Con esto vamos a pasar al siguiente tema. Recuerden practicar. La recomendación es poder ir al gráfico y visualizar mercados moderados y poder identificar nuestras zonas de reacción, las que más sencillas se nos hagan a nosotros. No hace falta que sea tedioso o que sea complicado para ti. Lo tienes que hacer de la manera más sencilla para tu visual.